En este video vamos a aprender a construir ángulos utilizando dos instrumentos muy conocidos de geometría que son la regla y el transportador. Vamos a construir los siguientes ángulos. Un ángulo de 35 grados que sería un ángulo agudo porque es mayor de 0 grados pero al mismo tiempo menor de 90. Luego vamos a construir un ángulo de 90 grados que sería un ángulo recto. Un ángulo de 152 grados, que sería un ángulo obtuso porque supera los 90 grados, pero es inferior a 180 grados. Y por último, un ángulo cóncavo, que es de amplitud 210 grados. Lo primero que tenemos que hacer para construir un ángulo es trazar una línea recta. Eso lo podemos hacer con la regla. Incluso podemos decir que esa línea va a ser uno de los lados de nuestro ángulo. Lo vamos a utilizar como base, como punto de partida. Donde comienza esa línea va a estar el vértice de nuestro ángulo y al finalizar podemos dibujar una flechita, lo que indica que ese lado es una semirrecta. Es una línea que tiene un comienzo pero no tiene un fin. Y luego vamos a posicionar el transportador de manera tal que quede alineado con esa semirrecta que trazamos. Y a su vez el centro del transportador tiene que coincidir con el vértice que vamos a tomar de esa línea, ¿sí? Nuestro punto de partida de esa línea va a ser el vértice de nuestro ángulo. Y como se estará observando en el pizarrón, el transportador suele venir con medidas numéricas, tanto en la parte inferior como en la parte superior. Siempre se va a trabajar con los números que están ubicados en la parte inferior del transportador. Eso quiere decir que vamos a comenzar acá por 0 grados. A medida que vamos subiendo, tenemos 10, 20, 30, 40, va de 10 en 10. Cada una de las rayitas intermedias equivalen a 1 grado. Por lo tanto, si quisiéramos marcar un ángulo de, supónganse, 7 grados, tendría que ser pasando el 5, 2 rayitas. Sería por acá. Entonces, un ángulo de 35 estaría justamente ubicado en la mitad entre 30 y 40. Entonces, vamos a tomar el transportador y vamos a hacer una marquita donde está el 35. Una vez hecha la marca en el 35, vamos a correr el transportador y con la regla vamos a unir esa marquita con el vértice que marcamos al principio. De esa forma va a quedar determinado nuestro ángulo de 35 grados. Una vez que unimos el vértice con la marquita que hicimos, podemos marcar el ángulo con un arco e indicar la amplitud correspondiente. De la misma manera vamos a trazar un ángulo de 90 grados. Trazamos la línea que va a ser uno de los lados de nuestro ángulo. Ubicamos el transportador de manera que quede centrado con el vértice de nuestro ángulo y tiene que quedar alineado a su vez con esa semirrecta, y el 90 lo vamos a ubicar exactamente en la mitad del transportador, así que tendríamos que hacer una marquita justo ahí en el 90, como voy a mostrar a continuación. Ahí ya hicimos la marquita en el 90, unimos con la regla el vértice con esa marquita y nos queda determinado el ángulo recto de 90 grados que generalmente se marca con un cuadradito y no en forma redondeada. Vamos ahora a representar el ángulo de 152 grados. Para ubicar un ángulo de 152 grados tendríamos que mirar los valores que están ubicados en la parte inferior y una vez que lleguemos al 150 sería 2 rayitas más, o sea que justo acá estaría un ángulo de 152. Vamos a hacer la marquita y a representar ese ángulo de la siguiente manera. Como se observa en el dibujo, nos queda un ángulo obtuso que supera los 90 grados, pero que no alcanza los 180 grados, que sería hasta acá. Y ahora por último vamos a ver cómo podemos proceder para representar el ángulo cóncavo. Siempre que tengamos un ángulo cóncavo, lo primero que nos conviene hacer es sacar cuántos grados hay de diferencia entre un ángulo llano, es decir, uno de 180, y ese ángulo que queremos ubicar. Entonces, nosotros tenemos que ubicar un ángulo de 210 grados. Si hacemos 210 grados menos 180, esto nos va a dar una diferencia de 30 grados.
Por lo tanto, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a trazar primero la línea que va a ser la semirrecta, uno de los lados de nuestro ángulo, como veníamos haciendo en los casos anteriores, pero luego vamos a tener que o bien dar vuelta al transportador o dar vuelta a la hoja de la carpeta y vamos a tener que hacer una marquita donde diga 30 grados. Ahora lo voy a mostrar en el pizarrón. Una vez que trazamos la línea, vamos a tener que apoyar el transportador al revés de como lo estábamos utilizando y marcar los 30 grados desde acá. Entonces haríamos una rayita justo ahí en 30. Una vez que hicimos la marquita, lo único que nos quedaría hacer es unir con la regla esa marquita con lo que es el vértice del ángulo. Y de esa forma nos va a quedar el ángulo determinado de 210 grados. Ahora sí, finalizamos con su construcción.